Buenas tardes, diputados y diputadas. Con la venia, señor presidente. Las personas adultas mayores pasaron de representar el 4.3% de la población total en 1990 al 6% en 2010, lo que significó un aumento absoluto a un poco más de 3 millones de adultos mayores de 65 años. Al pasar de 3.6 millones a 6.7 millones en el mismo periodo de tiempo, cabe resaltar que la dinámica poblacional está generando un proceso de envejecimiento natural. Por lo que pasará en el 2025, se estima que la cantidad de adultos mayores en este país aumentará a 11.6 millones, lo que significará el 9% de la población. Según las cifras del Coneval, de las personas mayores de 65 años en México, 4.7 millones carece de al menos uno de sus derechos sociales, así como ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios básicos. Es decir, 43% de los adultos mayores en México se encuentran en situación de pobreza. De los adultos mayores que viven en pobreza, 7 de cada 10 son vulnerables socialmente al no tener acceso a los servicios de salud o seguridad social, rezago educativo, así como deficiencias en la calidad y espacios de la vivienda, en los servicios básicos de esta y la carencia de acceso de alimentación. Según los datos del propio Coneval, el 10% de los adultos mayores se encuentran en pobreza extrema, es decir, viven en hogares que no tienen ingreso suficiente para la adquisición de alimentos y presentan al menos 3 carencias sociales. En otras palabras, 2 de cada 10 adultos mayores pueden solventar sus gastos, los 8 restantes viven en situación de pobreza, de los cuales 10% viven en pobreza extrema. El propio Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, señaló que México afronta un problema crítico, la pobreza de sus ciudadanos mayores de 65 años, lo que deriva en una gran medida porque 2 de cada 3 personas de ese universo no cuentan con ahorros suficientes para llegar a una jubilación digna. Pero la situación de pobreza no es el único problema a los que se enfrenta este sector. Además de las enfermedades, 3 de cada 5 sufre violencia dentro de su familia, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Compañeros diputadas y diputados, según cifras del Consejo Nacional de la Población, para 2030 en México habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años, y 20 años después de eso, 3 de cada 10 personas tendrán más de 60 años, por lo que es suficientemente importante promover una cultura del envejecimiento en nuestro país. No es tolerable la vejez en suma pobreza, sin atención médica y sin emplear su tiempo satisfactoriamente. Pero estas situaciones tampoco deben tolerarse en otras etapas de la vida. Es por ello que se debe promover la dignificación de los adultos mayores a través de la promoción de programas especiales para aplicar la cobertura de espacios a su asistencia integral y evitar su exclusión social y económica. En México, las personas adultas mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su edad avanzada los coloca en muchas ocasiones en una situación de discriminación que se debe combatir a través de la protección reforzada de sus derechos. Derivado de los cambios demográficos y en las condiciones de pobreza en que se encuentra este sector de la población, y en virtud de que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores y que establece las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de políticas públicas nacionales para la observancia de dichos derechos, es necesario que las capacidades económicas de los adultos mayores deban ser fortalecidas mediante programas sociales adecuados e incluyentes para brindar oportunidades a este sector. Con la iniciativa por la que se adiciona la fracción 5 del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se busca que las personas adultas mayores tengan acceso a mecanismos de capacitación que ayude a empoderarlos en el ámbito económico, que desarrollen o descubran nuevas habilidades y que puedan explotar para su autosuficiencia y sus necesidades básicas, como instrumentos para crear o desarrollar las capacidades económicas de este grupo poblacional. Asimismo, con la iniciativa por el que se adiciona la fracción 21 del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas,
Se busca promover programas especiales para ampliar la cobertura de espacios para su asistencia integral. En suma, con ambas iniciativas se pretende contribuir a revertir las condiciones de pobreza y exclusión en que vive un gran porcentaje de la población adulta mayor en este país. En este sentido, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de los dictámenes presentados. Es cuanto, señor presidente. Diputados PRD, más cerca de ti.